¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. En esta noche le doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña, quien está con nosotros en esta mesa, Rosario Bareño. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches, gracias Trini por la invitación, es un gusto y sobre todo con mis compañeros y mi compañera. Que no te había tocado estar con espera. No, es un gustazo, tantos años reporteando juntas. La verdad que sí. Sí. Esperanza, Romero. Yo contenta de estar aquí una vez más, agradecida como siempre y coincidir hoy con Rosario Bareño. Ya me había tocado con Gabriel, pero hoy por primera ocasión, Periodismo en Plural con Rosario Bareño. Y la verdad es que pues revives todos esos días de andanzas y corretizas. Y pues se tocó compartir la mesa con mujeres en esta noche, mi querido Gabriel Ibarra. Buenas noches. Buenas noches, me siento bendito. Acostumbrado ya, ¿verdad, Gabriel? Bendito y distinguido. Sin duda. Estar con ustedes. Y la distinción también es para mí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con un tema muy importante que sin duda usted lo vivió, quizás a lo mejor solamente con los ecos este día lunes, pero se registró esta marcha de los 4 años del ejercicio del Ejecutivo, el presidente de México, López Obrador, que justo salió a partir de las 9 de la mañana, aproximadamente, minutos más, minutos menos, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, convocó una gran cantidad de personas que lo vieron caminar cuadras y cuadras hasta llegar a este punto. Y bueno, sin duda los ecos de lo sucedido pues son muchos, desde diferentes puntos de vista, obviamente de aquellos que siguen al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le quieren, y por supuesto también la oposición o aquellos que no quieren al presidente, porque también lo hay y hay que hablar de las dos vertientes. Por eso es en este espacio Periodismo en Plural, ¿no? Hay que tomar en cuenta ambas posturas. Lo que vimos el día de ayer domingo en esta marcha de la Cuarta Transformación, la verdad que fue algo que ya estaba acostumbrado el presidente López Obrador a hacer. Es uno más, una marcha más, pero por ahí dicen también que será quizás la última marcha del presidente López Obrador. Se prepara para despedirse, pero habrá que reconocer que vaya que se puso a entrenar. Su estado de salud fue motivo de noticia, hasta de preocupación, después de que se filtró el tema de Guacamaya Papers, sus Guacamaya Leaks, y se difunde su condición de salud. Digamos que, pues aparte de la edad, está con problemas cardíacos y de otra índole. Sin embargo, se preparó para estar 5 horas en el camino y aparte un discurso de casi 2 horas. Más allá de ello y de lo que le han calificado algunos como la marcha del ego, la realidad es este punto con el que arrancas, y a mí me gustaría poner énfasis y llevar, si quieres, en forma anticipada a mi conclusión de un México dividido o de los dos Méxicos. Pero no podemos negar que hay un amplio sector de la población que quiere, que reconoce al presidente y que lo consideran pues un gran presidente o uno de los mejores. Ahí habrá luego ya que desmenuzar y analizar qué sector, quiénes son los que menos tienen, porque no son propiamente los que menos tienen los que pagaron los viáticos y los que sufragaron el costo de esta marcha. Habrá quien sí, en medio de su austeridad o de su economía muy apretada, hicieron el esfuerzo porque, utilizando palabras del presidente, hay amor verdadero, si tú lo quieres. Pero definitivamente que hubo acarreo y definitivamente que hubo también un aparato, en este caso del partido Guinda, que se organizó y que también se puso a prueba su capacidad de ¿qué? De mostrar músculo. Y lo mostraron, y vaya qué tremendo músculo. Ese punto a mí me parece que no lo podemos soslayar, como tampoco hay que, insisto, hay personas que genuinamente están con el presidente, hay personas que de plano, tú dices, bueno, no hay manera, los que entre comillas le dicen los chairos, los amlovers, hay personas que puedes disentir, puedes decir no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la práctica del acarreo, y hasta se molestan. El tema, yo iría a un tercer sector, no los que están a favor y los que están a contra, a los que están en los dos lados, que en la política a veces se nos olvida. Y yo, que empecé mi actividad periodística cubriendo el sector privado, me acostumbré mis primeros 9 años de periodista, reporteando siempre con las fuentes económico-financieras, a ver a los empresarios más prominentes de la localidad, a las empresas más importantes, apoyando al PAN, donde estaba a lo mejor su corazoncito, y que en esos años, te estoy hablando de hace 35, no gobernaba, eran los partidos, pero apoyando, por supuesto, con el que está en el poder y el que
le voy a comprometer para que me apoye. Siempre las dos veladoras. Ahora, ¿cuántos en forma encubierta, calladita, están apoquinando, entre comillas, la verdad me lo dijo un empresario, coincidió que hacía 3, 4 meses habíamos planeado una ida a la Ciudad de México y regresar a visitar Querétaro, un grupo de personas, un camión con 40 pasajeros, y resulta que nos cancelan. ¿Por qué? Porque se sobrevendieron los camiones, se sobrevendieron. Nuestra salida era viernes por la noche y nos dicen, es que hay personas que desde ahorita ya se están yendo ¿pero a cómo? la marcha a México. A la marcha. Y si no, se van a ir mañana sábado. Pero el tema es que te voy a hablar de un promedio, les voy a comentar de un promedio de la tarifa para un autobús de 40, 45 pasajeros. Se fueron desde los 30 y tantos hasta los 50,000 pesos. Y me decían, están sobrevendidos. Hay una demanda impresionante. Y si, por ejemplo, usted hizo un contrato con alguien que no amarró el anticipo, no se lo van a respetar. Y aun con que lo amarraran, el transportista, pues hay transportistas con compromisos con partidos políticos. Vamos a continuar con esa parte del financiamiento y el acarreo, ¿no? Pero quiero dejar que los compañeros, la compañera también nos diga desde tu apreciación, Gabriel, ¿qué fue lo que vivimos el día de ayer? ¿Qué mensaje envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la gente que le sigue y también a la gente que no le sigue? Bueno, yo diría que más de la misma narrativa del presidente de la confrontación. La marcha indiscutiblemente es una megamarcha, ¿no? Yo creo de las marchas más grandes que se han registrado en este país. Como lo dijo el filósofo michoacano, haiga sido como haiga sido, ¿no? La verdad es que, pues, el músculo lo tiene. O sea, si algo distingue a López Obrador, es su capacidad de movilización. O sea, si antes de ser presidente, cuando fue candidato, lo hizo, pues con mayor razón ahora. O sea, ¿qué nos extraña? ¿Qué nos sorprende? Es el poder. Además, el carisma que tiene, porque es un político carismático que lo sigue millones de personas, y la prueba está esos 30 millones que logró de votación, y obviamente como presidente pues tenía que llevar mucho más que la marcha de los ciudadanos para defender al IFE. Hay quienes dicen, al INE, hay quienes dicen que es la marcha del ardor, ¿no? Bueno, es una reacción. Claro, en esa polarización hay calificativos y descalificativos. Sin embargo, es una gran marcha y la verdad es que sigue teniendo una base social. O sea, el país vive una polarización, eso es real. Porque, pues, si escuchamos en diversas mesas en las que nos desenvolvemos, principalmente nosotros, con mucha clase media o media alta, vamos a ver que un porcentaje muy alto es anti-López Obrador, anti-Cuarta T, ¿no? Pero hay otro sector que es más grande que la clase media, que es más grande que la clase alta, que son la clase popular o los pobres o los marginados, que es precisamente... A los que se refiere López Obrador con esos que es a los que ha llegado, que esa pensión, los programas sociales sí han impactado, sí han permeado, y la prueba está hoy veía una encuesta que publica el Universal, en el cual la aceptación ha crecido arriba del 60% y los negativos decrecieron, no me acuerdo si 3 o 4 puntos, pero la prueba está pues que sí, esa forma de comunicación que tiene, pues ha logrado convencer a mucha gente, y la estrategia de comunicación de las mañaneras, cuando marca agenda a todo mundo, marca agenda para bien o para mal, tenga razón o no tenga razón, sea cierto o no sea cierto, pero marca agenda porque a todos nos pone a analizar, a comentar de él, principalmente los periodistas, ¿no? En los diversos espacios que tenemos en que participamos. Charo, ¿qué te pareció? Pues yo coincido con Gabriel y con Esperanza, y sobre todo el mensaje que dio del humanismo mexicano, que ahí centró todo su programa social, político, económico, en ese mensaje, donde efectivamente concentra toda la población que lo sigue, y definitivamente el acarreo, la capacidad de movilización que tiene López Obrador es indiscutible. Sin embargo, fue
un acarreo. Desde aquí salieron de municipios de Tequila, Lagos de Moreno, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque. Me voy tantito más arriba del costo porque fueron autobuses de turismo donde están entre 55 y 70 mil pesos de personas que puedes llevar de 70 más o menos, es de mayor capacidad. Sin embargo, estos acuerdos que se dieron de manera discrecional con ciertos sectores que no son del partido en el gobierno a nivel federal y que son de otros partidos y que son de sectores de obreros sindicales que también le entraron, le pusieron, pues fueron los que llevaron a las personas, ¿no? Ya vimos que hay diputados locales de Morena que estuvieron allá. Sin embargo, la capacidad que tiene el presidente es indiscutible. Lo que se vio también en la marcha, lo de la salud, que estuve viendo cómo las televisoras nacionales estaban siguiendo paso a paso. Ya para llegar al Zócalo cambiaron la ruta por la que iban, por una calle, iba a ser 5 de mayo, se fueron por Madero, algo así se llama la calle, y el presidente se le veía a lo mejor por dentro, yo coincido contigo, a lo mejor se puso a entrenar o algo. No, pero sí le veías que era de agotamiento. Sí. Es que yo estaría agotada después de estar caminando. No, yo estaba escuchando a una de las reporteras que se agitaba. Imagínate, el saludar Fue una marcha, de cierta manera, que no tuvo tanta la organización, pero es porque le gusta a él así. Sí, o sea, hubo la pregunta, si hubiera sido Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, hubieran caminado sobre un auto, a lo mejor con la Guardia Nacional, etcétera. Pero también dicen que no hubo Guardia Nacional. A ver, ¿de verdad el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo haber caminado tantos kilómetros sin un solo elemento de la Guardia Nacional vestido de civil? Iban vestidos de civil. Tú los ves en las imágenes, los identifican. No es por denostar, pero se identifican porque tienen un perfil, algunos con cachucha, con gorra, chalecos y se notaba. Las redes sociales no lo esconden, ¿no? Hubo videos donde se veían estos grandes camiones, unidades del ejército mexicano, con elementos del ejército mexicano portando pantalones de mezclilla. Entonces, al momento en que todos tenemos acceso a estas redes sociales, a estas imágenes, sabemos y nos damos cuenta que sí estuvo custodiado. Sí, claro. Y no podemos verlo exactamente porque iban vestidos de civiles, pero eso es una realidad. Iban mujeres con él, de seguridad. Custodiado, pues es correcto que esté custodiado. Es correcto. Sí, no, claro. Pero hay voces, por ejemplo, que defienden mucho que justo esta presencia de no estar con la Guardia Nacional como lo harían otros presidentes, habla de la confianza que tiene de poder andar libremente por las calles de la ciudad. Lo platicamos al regresar de la pausa y seguimos precisamente con la marcha de este domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Traía mujeres. Bueno, ya estamos de regreso hablando de esta marcha de la Cuarta Transformación y yo quiero hacer un énfasis y retomar esto, hablar de la seguridad del presidente en esas dos vertientes. Uno, la seguridad física, que bueno, a mí me llamó la atención, se me hizo de admirar, ¿no? El esfuerzo que hizo el presidente de estar ahí a esa hora, sobre todo el solazo, ¿no? Pero esta parte de la seguridad donde los seguidores de la 4T, reitero, dicen que al no ir con el ejército mexicano, estando ahí cerca de él y que él podía caminar entre la gente, hablaba de la confianza y el amor del pueblo, pero hay que ser objetivos, ¿no? Tuvo que haber habido una gran movilización por parte del ejército mexicano, esta fuerza civil también, ¿no? O sea, vestidos como civiles para poderles resguardar, porque sí es un presidente que puede en algún momento tener un riesgo, ¿no? Importante. Definitivamente, traía un cuerpo de seguridad y además era una marcha que ya la tenías con estrategia desde tiempo atrás.
porque se sabía que era la marcha, la última marcha, e incluso el presidente de la República sí lo dice, lo anuncia, dice, va a ser mi última marcha. Muchos medios, por ejemplo, lo dicen, bueno, es otra campaña, es como si estuviera en campaña, claro que es como, en mi opinión, es como si estuviera en campaña, con la investidura presidencial, pero sí se notaba que traía mujeres, como lo hacía como jefe del gobierno capitalino, que traía las famosas, no me acuerdo ahorita el nombre, de chicas de seguridad, mujeres de seguridad, custodiándolo, porque era y fue un trato, si te fijas en las imágenes, sí lo estaban rodeando y trataban de ser lo menos brusco, lo menos agresivo para no tener ese choque con las personas. Ahora, yo voy a esto porque entonces sí hubo en esta marcha una gran cantidad de recursos públicos destinados a la promoción del presidente. Esperanza. Hay recursos para que se pueda convocar una marcha como esta, una mega marcha, decía Gabriel, más de... El dato que dio la jefa de gobierno, 1.200.000. 1.200.000. Sin embargo, también en la marcha anterior, diciendo el INE no se toca, hubo recursos, alguien pagó para desplazar a tantas personas que no tienen la capacidad económica o que sin que financien ello no van a ir. Como decía yo hace un momento en mi primera intervención, como habrá quienes, aunque tengan una economía muy ajustada, dicen, yo de verdad estoy con el presidente porque para mí representa un gran cambio o una seguridad. Con ese tamaño mediano, chiquito, como lo consideren, de lo que es el programa Estrella para los adultos mayores de 68 años de edad. Gabriel hablaba de una encuesta, María de las Heras, la encuestadora, la casa encuestadora, da a conocer el apoyo al presidente y precisamente lo maneja en estos niveles del 73%, altísimo. Y los que están con el presidente es, en muy buena medida, casi el 40%, debido al apoyo a los adultos mayores. Y es, creo yo, en ese sector, en los adultos mayores, independientemente de lo que digan los hijos o lo que digan otros familiares, donde dicen hace la diferencia, porque luego también se dan muchas familias donde aquel adulto mayor es en realidad olvidado, aquel adulto mayor es menospreciado y ese cheque, insisto, y sin importar el tamaño, le ha significado un cambio de vida. Vamos a hablar de estos programas que anunció en el incremento al salario, el incremento a las pensiones, a las becas, etcétera, pero quiero retomar, hay recurso público destinado a la promoción del presidente. Ojo, el gobierno de la Ciudad de México pegó una gran cantidad de publicidad para que la gente asistiera, para motivar a la gente a que asistiera a la marcha. Es desviación de recursos, claro y llano, o sea, no hay más que discutir y se tendría que revisar y hacer cuentas y hacer una auditoría a los gobiernos, al partido de Morena y al gobierno federal para saber cómo se destinó cada uno de los recursos. Bueno, pues quien lo pida estaría en su derecho de hacerlo, pero cuestión de enfoques, ¿no? Porque la promoción, pues el mismo presidente la hizo en la mañanera, en ese espacio, ¿no? Sí, pero lo otro, los camiones, los alimentos, los 300 pesos que había gente que dijo que le dieron por haber asistido. Si lo documentas, pues habrá que documentarlo. Obviamente que hubo recursos pues para pagar la movilización. El asunto es, ¿de dónde salieron? ¿Salieron del partido? Charito decía que los transportes, o sea, la forma discrecional como se hicieron los acuerdos. Sí. Y no necesariamente fue dinero el pago a los camioneros. Hay otros acuerdos que se hacen de otra naturaleza porque es el poder. Y si el presidente o el secretario de Gobernación o un funcionario importante del gobierno federal te habla a ti, organización X de transportistas, y te pide 500 camiones o 100 camiones, ¿lo vas a dar o no lo vas a dar? Yo creo que lo dan. Y aquí lo hicieron. Seguramente así se hizo. No necesariamente hubo dinero de por medio, sino es prácticamente ¿Amor con amor se parte paga? del poder. Sí, claro. Yo te hago un favor y bueno, pues tú me vas a ayudar también cuando yo lo requiero o ya te he ayudado, ¿no? ¿Tráfico de influencias? Pues
Abuso. Pues es el poder, ¿no? Abuso de poder. Es el poder. Abuso de poder, claro. Yo coincido con Gabriel en el sentido de que obviamente no va a ser difícil comprobar cuánto se pagó y quién lo pagó. Hubo triangulación. O sea, te hago una llamada o te veo o por diferentes, puede ser por la dirigencia estatal del partido, por incluso los mismos diputados o por algunas organizaciones sindicales o algunos sectores de la... Sí, o sea, todas, ¿no? Porque independientemente, como dice Esperanza, estás o no con el presidente, pero ya hay una llamada, ya hay un acuerdo, inclusive con los mismos gobernantes, porque aquí a nivel federal, a nivel país, pues hay varios estados que son Morena. Claro. Pero no nomás porque son Morena, también hay otros estados que no son Morena, pero tienen acuerdos con el presidente de la República, donde ya lo hemos visto y lo hemos platicado en el programa que nos tocó coincidir con Gabriel, por ejemplo, el estado de Oaxaca, el estado de México, que han tenido esos apoyos del presidente de la República. ¿Tú juras que no tuvieron ese apoyo hacia el presidente de la República cuando desde el inicio de la administración federal de López Obrador, con la pandemia, fue de los estados, por ejemplo, priistas, que se les apoyó mucho por el gobierno federal? Hubo otros que se enfrentaron, lo que tú quieras y mandes. Sin embargo, yo creo que sí hubo recursos, será difícil comprobarlo, pero da la casualidad que puede haber la triangulación. O sea, obviamente te pido a ti, pero el que va a soltar el dinero es Gabriel o Esperanza en un momento dado. Y si dado, hubo ¿no? alguna desviación de recurso o mal uso de recurso público, nos enteraremos quizás por un buen reportaje periodístico al tiempo, ¿no? Y también los partidos de oposición tienen que hacer su labor. Es decir, aquellos que se han atrevido a señalar, oye, acarreo es que me estás obligando. ¿Por qué? Porque trabajo contigo, porque puedo sufrir una represalia. Dice el presidente y dicen los morenistas, se facilitan los medios para que acudas, no se te obliga. Pero hay quienes desde la burocracia federal dicen, no, sí nos obligaron, en la misma Guardia Nacional. Elementos de la Guardia Nacional que dicen, nos presionaron y nos obligaron. Y tenemos que obedecer, acatar la instrucción. Es allí donde se abre el camino para que se haga la investigación, se documente y precisamente todo lo que se inscriba de este lado del abuso del poder o del desvío de los recursos. Pero yo pregunto, ¿qué empresa, qué gran empresa con capacidad para decir, ahí te van 50 camiones, se pelea con el gobierno en turno? Claro que aunque su corazón o su convicción o su ideología esté con otro partido o con otra filosofía. Hablando del acarreo como tal, pues las prácticas de todos los partidos políticos. Ha sucedido y seguirá sucediendo el acarreo. Pero esto merma lo sucedido el domingo, le resta, no la hace legítima la marcha. Pues creo que es cuestión de enfoques, ¿no? Porque quienes están a favor van a decir que no, quienes están en contra, pues obviamente que la van a descalificar. Yo creo que es cuestión de enfoques. La realidad es que fue una gran marcha, ¿no? Fue una gran marcha. Y por otro lado, empieza la campaña para el 2024. Sí. O sea, sí. Finalmente él da si no el banderazo, pero él va a ser el coordinador de la campaña de alguna manera. Y le tiene que apurar porque tenemos 2 elecciones el año que entra. Hizo anuncios ahí en el discurso al terminar la marcha. Él hablaba de 25%, bueno, hace un momento que estabas hablando precisamente de las pensiones para las personas adultas mayores, 25% de incremento para el año 2023 y otro 25%, otro tanto para el 2024, para cerrar con un aumento del 100% al terminar su administración. Y es justo el programa que más ha beneficiado, ¿no? Su programa estrella. Sí. Y, por supuesto, habló de las becas, habló del salario mínimo, etcétera. El 20% para el salario mínimo. Tendrá que ser una realidad inmediata porque se le va a cruzar el calendario electoral de tal forma que lo va a lanzar a lo mejor con muy poca estrategia, como ha hecho gran parte de sus programas de gobierno, sin una estrategia, sin un plan, pero lo va a tener que sacar. Y eso le va a dar, obviamente, los votos que está buscando. Además, Esperanza. no perdamos de vista que marcha acompañado de los posibles, es decir, de los aspirantes a la candidatura por su partido. Y les da la instrucción, las corcholatas, como dice Gabriel. Y hubo les la da la fotito, instrucción, ¿no?
De los El tres. método del partido será la encuesta y pido al que no quede que apoye al que sí. Usted desde ahorita ya también está trabajando por la unidad. ¿Quién fue el gran ausente? ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo? Bueno, ya se veía venir que el señor Monreal, pues él quiere ser a toda costa y en su oportunidad, en el liderazgo que tiene como legislador federal, pues en el contacto con la oposición, puede hacer que luego resulte por allí con que dice, fui ninguneado, ignorado, no comparto muchas cosas que lo ha dicho, así es de que yo me voy por este lado. Los que estuvieron en la marcha están ya arrancando el proceso hacia el 2024. Muy bien posicionada, yo la vi como más Claudia Sheinbaum, Sí. sin duda. Lo discutimos al regresar de la pausa. Volvemos. Definitivamente. Sí, bueno, ya estamos de regreso y se pone también interesante la charla entre corte, ¿no? Político. Pero estamos hablando justo de estos programas que sin duda forman parte de todo el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo que cuando habla de humanismo, ¿a qué se refiere? ¿A qué va? ¿A qué le apuesta? ¿Hacia dónde apunta, Charo? Fíjate que me llamó mucho la atención, sobre todo cómo él concentra todos sus programas, sobre todo a la población a la que se dirigen esos programas, a los que van destinados, como la población adulta mayor, que es el humanismo mexicano, lo llama él. Y eso fue una frase que no fue hecha al azar, o sea, bien pensada. El presidente es un estratega. Por favor, o sea, el presidente sabe cómo poner, simplemente cuando estaba dando su discurso, cuando comenzaron a hablar de la reelección, y el presidente dijo, aplacó, espérate tantito, no reelección, yo no me voy a reelegir, yo soy maderista. O sea, con ese poder de convocatoria que tiene, con ese poder de mover a las masas que tiene el presidente, sin embargo, el humanismo... Yo recordé, cuando él dijo humanismo mexicano, me acordé de Fray Antonio Alcalde, su humanidad doliente que él decía. Y es a la población pues vulnerable económicamente, y que es el que la sigue, o sea, y que tiene una aceptación. Inclusive, aunque no tengas una aceptación por López Obrador, hay gente que está cercana a los 65 años y sabe que va a recibir la pensión del gobierno federal, pero bueno, ya está muy convencido que está en contra de López Obrador, pero saben que va a tener esa pensión, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Cómo lo ves tú? Tanto éxito ha tenido este llamado su programa estrella que quienes están en contra de López Obrador, de Morena y todo lo que representa la 4T, insisten, no te lo está dando él o el partido. Es recurso que todos pagamos, todos los que generamos riqueza, trabajamos, damos impuestos. Sin embargo, yo pregunto, a ver, hagamos un ejercicio de futurismo. Imaginemos que gana otro partido, que lejos de irnos a la izquierda vamos a la derecha o incluso a la ultraderecha. ¿Cómo estará la población mexicana? ¿Aceptará que cancelen estos programas? No hay reversa en este programa, y a mí me parece que el presidente ha sido congruente, al menos en esa parte, en su promesa u oferta política cuando dice voy a poner este programa, voy a ir a apostarle a los jóvenes, que es quizá más criticado que el de los adultos mayores, porque dicen los que ni estudian ni trabajan. Cuando hay personas que nacieron en condiciones tan ventajosas respecto a esos vulnerables o desfavorecidos que ni idea tienen lo que es llegar a una escuela sin alimento, sin las condiciones para pensar o para pagar el transporte simplemente. A ver, lo que sí es que hay que aclarar. A ver, se llamaron solidaridad, se llamaron becas y se llamaron oportunidades, ahora se llaman bienestar. A ver, es un programa que no es nuevo, ni las becas ni las pensiones. ¿Que las ha ido incrementando? Sí. Pero nada de esto, ni siquiera las becas para estudiantes son del presidente López Obrador, ¿eh? Pero las nuevo. pensiones... Las pensiones sí son las la inició hizo el gobierno en la de Ciudad de México. universal. Exacto, y se lo Sí, pero copiaron. se daban ya... Él fue el primero en el gobierno de la en Ciudad cuanto a de México. pensión, sí.
que eso le permitió a la izquierda programa gobernar para la Ciudad de personas México. adultas mayores ya había. Y además no era universal y no era No era selectivo. universal. Así es. No hizo universal cuando llegó. Acrediten que Estoy están de en acuerdo. condiciones de vulnerabilidad. Estoy de acuerdo. Y ahorita el presidente dice, no me importa que estés recibiendo tu pensión sota de 50 o 60 o 70 mil pesos. Va, hay quienes tienen, pues digamos que la congruencia, el pudor de decir, no, yo ya no la necesito, voy a y no la tramitar. buscan o no la aceptan. Hay quienes dicen, sí, es legítimo, trabajé mucho y di impuestos, ¿por qué no? Si otro que no Aunque trabajó tengo la una está pensión de recibiendo. 60,000 No pesos. creo que haya quien la rechace. No, yo sí conozco quienes y conozco ¿Sí? periodistas que la rechazan, que ya están en esa etapa de jubilosos jubilados. El tema es que sí, en efecto, sí han cambiado y han mejorado las becas y todo, pero no es un programa nuevo. Cuando dices, a lo mejor cuando cambie y llegue otro gobierno, las va a echar para abajo. A ver, las puede echar abajo, como echó abajo los fideicomisos y como echó abajo las guarderías y como echó abajo los recursos para madres solteras. El presidente López Obrador echó abajo esos programas. Pero tendría un efecto político muy fuerte, porque aquí son millones. Son más de 10 millones los que reciben esta pensión. Entonces, generaría un problema, un conflicto político terrible. No es lo mismo a echar abajo el aeropuerto de Texcoco, ¿no? No es lo mismo a echar Porque abajo fue un sector. pensiones Claro. para 12 millones de personas. O sea, difícilmente alguien daría marcha atrás en esto. Pero hay otro punto muy importante. Él ya le llama humanismo mexicano a su modelo de gobierno. Salinas le llamó liberalismo social, o sea, cada quien lo marca. Hay quienes han llamado a este gobierno de la Cuarta T, le han llamado populismo, le han llamado paternalismo, le han llamado comunista le han llamado. Socialista. Y él lo dijo incluso. Y dice, es un humanismo mexicano, dice. Y los conceptos que él maneja, 4 puntos, ¿no? Dice, su aversión al derrotismo es parte de su rechazo a la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores. Él no está de acuerdo con esas mediciones que se dan. Su decisión de combate a la corrupción, que tenga referencia sobre el crecimiento económico, y su bandera campaña y su permanente campaña, como inició, primero los pobres. Y otro punto muy importante, justicia social. Sin justicia social, pues no hay paz ni prosperidad. Ahora, el punto será, este modelo de humanismo mexicano va a trascender, o sea, va a trascender en resultados, me refiero, ¿no? Porque Salinas en su momento, el liberalismo social trascendió, bueno, terminó en caos el gobierno de Salinas, la devaluación cuando llega Zedillo, 2 millones de personas sin empleo, 200,000 empresas medianas y chicas en bancarrota. ¿Cómo va a terminar este gobierno? Finalmente, esos modelos, como les llaman, los resultados son los que establecen si fue un éxito o fue un fracaso, ¿no? Habrá que esperar. Habrá que esperar. Por eso digo, no es algo nuevo, simplemente es un cambio de formas. Bueno, sí en el concepto, porque es diferente este concepto al liberalismo social, ¿no? Sí, es diferente, definitivamente. pero finalmente lo exitoso será los resultados. Exactamente. Y los resultados no ahorita, los vamos a ver después que termine este gobierno, ¿no? Definitivamente. Y el mal uso que hubo de los programas sociales, y no digo que no lo haya ahorita, también se han auditado. La corrupción siempre está allí amenazante. ¿Por qué decidió el presidente cancelar el programa para guarderías? Dijo, te doy directamente ese apoyo para que tú lo gastes en la que te convenga. Con todo y lo criticable, las guarderías, esas que se cancelaron, que estaban siendo manejadas por la Secretaría de Desarrollo Social, hay constancia, hay evidencia de que inflaban, en este caso, los beneficiarios o los supuestos niños que acudían, y la verdad alguien, normalmente ligado a la política, se embolsaba el dinero. ¿Qué partido político las manejó a nivel nacional? El presidente corta de tajo con lo bueno y con lo malo. Y lo tenemos en el tema que en el discurso dice que es a donde más le va a apostar, y que como usuarios de los servicios de salud, en este caso derechohabientes del IMSS, por ejemplo, vemos las deficiencias y los desabastos. Pero ahí está, y también con todo lo que implica los impresentables que están en Morena y que ha tolerado por quizá pragmatismo político, y ya sería otro terreno y analizar en otro sector. A ver, a lo que voy yo es, y no quiero insistir, claro que hay diferencias, ¿no?
pero no termina por ser tan firme, por ejemplo, cuando hablamos de un desfalco a este programa de Viconsa y Liconsa, el más grande que la misma estafa maestra de años pasados. O sea, vuelves también en esa parte a repetir la historia. ¿Qué pasa con el desvío de esos recursos en estas empresas? Definitivamente el presidente lo hemos visto con programas, puedes cortar, como dijo Esperanza, de tajo programas que pudieron ser benéficos para algunos y perjudiciales para otros. Y cuando se trata de situaciones de corrupción que le pega a su gobierno, ahí es donde el presidente pues no es de que trata de tapar, pero de cierta manera encuentra justificantes. Lo minimiza. Exactamente. Es que habrá que ver también, o sea, por ejemplo, su programa, dónde concentra lo de humanismo, si va a trascender, lo vamos a ver en las próximas administraciones, sobre todo en la próxima, y va a depender de quién quede como candidato a la presidencia y obviamente como el próximo presidente o presidenta de la República, si sigue el programa del presidente de la República. Ya sabemos que ahí tiene mucho que ver. Es que yo puedo decir, son 9.500 millones de pesos desaparecidos. Entonces desaparezco el programa de Andrés Manuel López Obrador en cuanto llegue el que llegue. Mira, yo le pongo asterisco al tema de corrupción. No hay blindaje. Contra la corrupción no hay blindaje. Y la verdad, con todo y la narrativa que López Obrador establezca, no ha logrado contener la corrupción. La corrupción está ahí y efectivamente ahí en Liconsa es donde está el mayor problema. Y si tú te metes un poquito sin necesidad de investigar a fondo, vas a ver los trafiques que han hecho aquí con la compra de la leche. Leche podrida, leche perdida. Con agua. La nata, el valor de la leche. Entonces es cuestión de que se pongan a investigar. ¿Y quiénes hacen los negocios? Los funcionarios medianos que están al frente. Delegados y funcionarios. Entonces, si hay corrupción, o sea, no es cierto que su gobierno está limpio de corrupción. No ha logrado acotar la corrupción. A lo mejor, ¿de qué tamaño será? ¿Mayor o menor que los otros gobiernos? No lo sabemos porque también pues, se cubren unos a otros, pero que hay corrupción la hay. Ahora, en su discurso habló de que no había nueva deuda, pero sí un incremento del 24% en la deuda externa. ¿Por qué no da cuentas claras, no? Y dice, sí, hubo un incremento de la deuda externa de México y ha sido del 24% al mes de enero, según información del gobierno de México. Y cuando habla con el público le dice es que no ha habido deuda nueva. Pero son dos cosas, ¿eh? Son dos cosas nuevas. Porque finalmente el crecimiento de una deuda depende también de las tasas de interés internacional. O sea, y otra es el hecho de que tú pidas un crédito para destinarlo para X cosas. O sea, son dos cosas muy diferentes. Pemex, por ejemplo, la crisis que tiene Pemex, cuya deuda pues es impagable y va incrementándose. O sea, son dos cosas que tenemos que diferenciar. Exacto, el tamaño de la deuda de vamos Pemex poniéndolo en una balanza, ¿no? Es el valor de sus activos. El tamaño de la deuda de Pemex es el valor de sus activos. Y Pemex ha sido ordeñada y por eso la dejaron como la dejaron. A mí me parece que el presidente tiene aciertos que no se le pueden cuestionar. Por ejemplo, las últimas 6 semanas, en forma consecutiva, el peso se ha revalorizado. Estamos abajo de los 20 pesos. Hay signos en la economía después del tercer trimestre donde ya recuperamos el nivel previo a la pandemia y donde hay sectores en particular, yo creo que nos quedamos todos con el encierro con muchas ganas de diversión, que están ahora sí que con una recuperación nunca imaginada, sobre todo el del sector del entretenimiento y en algunos otros rubros donde en ciertos sectores de servicio de empresas que dan este tipo de servicios están viviendo un buen momento, pero también una coyuntura económica no tan halagüeña, donde hay que tomar previsiones y donde tenemos al vecino con problemas y el crecimiento. Pues el crecimiento no es como el deseado ni como el propio presidente lo anunció. Hay temas que al presidente de la República no le gustan y por eso los minimiza. Él se centra más en lo social, en la población que lo sigue, en la población. Él centra su discurso en eso, lo que son números, lo que son deudas, lo que son seguridad, es un tema pendiente. Seguridad, corrupción, deuda.
En tema de seguridad, desaparecidos, feminicidios, homicidios dolosos, secuestros a nivel nacional. O sea, es una larga lista de delitos que son pendientes en este gobierno de López Obrador y que duelen. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí está los pros y contras, obviamente, del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en este cuarto informe de gobierno. Gabriel Ibarra, gracias por acompañarnos esta noche. Fue un placer. Muchísimas gracias, Esperanza Romero. A ustedes por la invitación. Un gusto. Charo Bareño, gracias. Muchísimas gracias, es un gusto. A usted por habernos acompañado, gracias, que tenga buena noche.